El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, una bomba con 64 kilogramos de uranio 235 estalló a 600 metros del suelo sobre la ciudad de Hiroshima, en Japón. La explosión resultante mató instantáneamente a cerca de 80,000 personas, y en los días posteriores a la detonación, el número de víctimas ascendió a 140,000. 3 días después se detonó una segunda bomba, esta vez sobre la población japonesa de Nagasaki, elevando los muertos a poco más de 200,000 víctimas. Con esos bombardeos, la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin con la rendición de Japón, pero le demostró al mundo la capacidad destructiva del ser humano, y el peligro de una guerra nuclear se hizo latente en los años por venir, lo que originó un conflicto que mantuvo una incertidumbre y miedo a la que sería una guerra que amenazaría al mundo entero, al que llamamos la Guerra Fría. Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. ¡Todos a bordo! Tema: la Guerra Fría. De la Conferencia de Yalta a la Guerra de Corea. Aprendizaje esperado o propósito. Identificar el armamentismo como parte de la confrontación de bloques y reflexionar sobre el peligro nuclear. Analizar el concepto de Guerra Fría y conocer la presencia de conflictos regionales como parte de ella. Entre el 4 y el 11 de febrero de 1945 se reunieron en Yalta, Crimea, los líderes del ejército aliado Franklin D. Roosevelt, presidente de los Estados Unidos de América, y Joseph Stalin, presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Winston Churchill, primer ministro del gobierno de la Corona Real de Inglaterra. En dicha reunión, los 3 representantes de las fuerzas aliadas acordaron la reestructuración de Europa, una vez que finalizara el conflicto armado de la Segunda Guerra Mundial. Cada uno de los líderes impuso sus condiciones y negociaron para sacar beneficios de la guerra, y desde entonces se veían los roces entre los bloques hegemónicos capitalista de Inglaterra y Estados Unidos y el socialista de la URSS. Para el 29 de abril de 1945, Benito Mussolini era ejecutado en Italia, y el 30 de abril del mismo año, vencido, Hitler se quitaría la vida en Berlín. 2 días después, el 2 de mayo, Alemania se rendía a los aliados, finalizando el conflicto en Europa e iniciando con el proyecto de reconstrucción de la Conferencia de Yalta, dividiendo Berlín en 4 sectores. Al igual que la ciudad de Berlín, controlados por los aliados, Estados Unidos, la URSS, Inglaterra y Francia. Tras la finalización de la guerra en Europa, los aliados se volvieron a reunir en Potsdam, entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945. Durante la conferencia, se hizo evidente que los acuerdos podían producir conflictos, sobre todo entre Estados Unidos y la URSS. Sin embargo, se puso en marcha el plan acordado en Yalta, pero ahora con las exigencias de Estados Unidos por parte de Harry S. Truman, nuevo presidente de su nación, ante el reciente fallecimiento de Roosevelt. Las tensiones crecían,
sobre todo porque Japón aún no se rendía, y España, con el gobierno fascista de Francisco Franco, amenazaba con reavivar el conflicto europeo. De modo que se puso un ultimátum a Japón, y en cuanto a España, se le prohibió el ingreso a la recién conformada Organización de las Naciones Unidas. Pero la intervención de Estados Unidos en Potsdam había sido una pantalla, dado que tan solo 4 días después de haber finalizado la conferencia, Estados Unidos lanzaba la primera bomba atómica sobre la población de Hiroshima en Japón, y 3 días después sobre Nagasaki. Y el 2 de septiembre de 1945, Japón se rendía incondicionalmente, finalizando el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Con el conflicto de la Segunda Guerra zanjado, ahora pasaron a repartirse los botines, y de inmediato la tensión se dejó sentir en el mundo, ya que si bien los aliados habían logrado vencer a las fuerzas del eje, cada uno lo había hecho por sus propios intereses, y no por un bien común, determinándose de inmediato la división de bloques y nuevas alianzas, tanto aquellas que apoyaban al lado capitalista liderado por Estados Unidos, como los que apoyaban a la URSS y el bloque soviético. Cada bloque influía en las decisiones políticas de varios países, provocando la gestación de conflictos internos auspiciados por cada bloque, ya fuera de manera directa o indirecta, pero siempre provocando los conflictos fuera del territorio de Estados Unidos y la URSS. Y es que, tras el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, Estados Unidos había técnicamente anunciado al mundo su capacidad nuclear y su disposición a usarla si eran provocados. Y los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial no podían quedarse atrás. La recién conformada ONU no pudo hacer nada y estaba enfrascada en perseguir criminales de guerra y no en evitar más conflictos. La era nuclear y la Guerra Fría habían comenzado. El 19 de octubre de 1945, el escritor inglés George Orwell publicó un ensayo titulado You and the Atomic Bomb en el diario británico Tribune, en el que escribió, inicia cita: Sin embargo, mirando al mundo en su conjunto, desde hace ya muchas décadas la deriva no es hacia la anarquía, sino hacia el restablecimiento de la esclavitud. La teoría de James Burhan ha sido discutida ampliamente, pero pocos se han parado a sopesar sus implicaciones ideológicas. Esto es, el tipo de visión del mundo, el tipo de creencias y la estructura social que es probable que se imponga en un estado inconquistable y en constante situación de guerra fría con sus vecinos. Termina cita. Esta fue la primera vez que se usó el término Guerra Fría para definir el riesgo de una guerra nuclear como una amenaza real. Al año siguiente, tras un par de telegramas entre los Estados Unidos y la URSS, se hizo informalmente la declaración de guerra no oficial, en las que indirectamente ambas potencias usarían todos sus recursos para dominar al mundo, y el 5 de marzo de 1946, Winston Churchill, en el Westminster College de Missouri, en Estados Unidos, en el que diría las célebres palabras, inicia cita: Desde Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático, ha caído sobre el continente un telón de hierro, tras el que se encuentran todas las capitales de los antiguos estados de Europa Central y Oriental. Termina cita. Todo el mundo entonces era consciente de la existencia de la Guerra Fría. En los años siguientes, la tensión se fue haciendo más evidente y el enfrentamiento más abierto, iniciando una red de espionaje internacional en la que los líderes de los bloques capitalista y socialista trataban con desesperación saber lo que sus contrincantes planeaban, logrando interferir en conflictos sobre todo en Europa, mediante lo que los ingleses llamaban proyecto de contención, con el que trataban en muchas ocasiones inútilmente evitar la propagación de las ideas socialistas. Esto se confirmó con la famosa doctrina Truman,
que afirmaba la obligación de los Estados Unidos a ayudar a otras naciones a conservar su libertad, así sea por la fuerza. Una política que aún hoy en día lo sigue creyendo, aunque iniciaron con un plan menos violento conocido como el Plan Marshall, un plan de ayuda económica a los países afectados por la guerra que funcionó durante 4 años, desde 1948. Esta medida hizo que muchos países se inclinaran por el bloque capitalista e hizo ver al bloque socialista como perjudicial y totalitario. Las medidas de Estados Unidos para la reconstrucción europea hicieron que la URSS se preocupara por su parte de la capital alemana en posesión, ya que deseaba impedir que quienes vivían bajo el régimen socialista soviético se encariñaran con el capitalismo, por lo que entre 1948 y 1949 la URSS bloqueó por completo el acceso a la zona este de Berlín. Esto provocó el aislamiento de la población berlinesa y aumentó las tensiones entre los bloques. Y es que la URSS había intentado competir con Estados Unidos mediante la implementación del Plan Molotov, que no era más que lo mismo que el Plan Marshall, pero bajo la política soviética. A raíz de esto, y ante la impopularidad del socialismo, la URSS bloquea a Berlín del Este, y las medidas contra esto no se dejaron esperar, mediante el puente aéreo orquestado por Estados Unidos e Inglaterra, por medio de la entrega de suministros por avión sobre Berlín del Este. Esto resultó en una humillación para los soviéticos, por lo que Stalin ordenó levantar el bloqueo el 12 de mayo de 1949, pero marcó la pauta para que en 1961 se levantara el muro de Berlín. Ante los crecientes problemas generados los últimos años desde el fin de la guerra en Europa y la cada vez más grande amenaza de los comunistas, los Estados Unidos conformaron la OTAN, con otros 9 países para que enfrentaran las amenazas de la URSS. Los bloques ya estaban conformados, dado que los rusos también estaban haciendo alianzas que provocarían conflictos más fuertes en el continente asiático. El primero en caer en este conflicto fue China, que después de una guerra civil que había iniciado en 1927, provocaba el asentamiento del comunismo desde ese entonces, pero gracias a la intervención de los rusos en 1949, apoyando al lado socialista, y los Estados Unidos apoyando a los capitalistas, generaron el reavivamiento del conflicto que culminó con la victoria de los socialistas chinos, quienes conformaron la República Popular de China. Esto, sin embargo, solo era la punta del iceberg, puesto que el conflicto más grande estaba por iniciar, esta vez en Corea. El conflicto en China solo había mostrado lo evidente. Los bloques estaban enfrentados. Sin embargo, su lucha era fuera de sus territorios y estaban dispuestos a destruirse si era necesario. La terrible posibilidad de una guerra nuclear se hacía más evidente conforme pasaba el tiempo, y esto generó el escenario para un nuevo conflicto, ahora en Corea. El 25 de junio de 1950, el líder de la facción socialista coreana, Kim Il-sung, ordenó el avance de las tropas norcoreanas sobre el sur de Corea, dando inicio al conflicto de la Guerra de Corea. Estados Unidos respondió de inmediato con el envío de tropas de la ONU al mando del general Douglas MacArthur, pero China interviene poniendo sus tropas en la retaguardia de la ONU, dejándolos acorralados. Fue entonces que MacArthur propuso lanzar la bomba atómica a los chinos, y esto preocupó al presidente Truman y al Congreso de los Estados Unidos, pues esto ponía en mayor riesgo a los norteamericanos con una guerra nuclear con los rusos. Esto provocó la destitución de MacArthur y el estancamiento del conflicto, por lo que Estados Unidos y Corea del Norte firman un armisticio el 27 de julio de 1953, aunque esto no fue el final de la guerra, ya que solo representa un cese al fuego, lo que significa que ambas Coreas aún se encuentran en guerra en la actualidad.
La Guerra Fría apenas había comenzado y los bloques estaban dispuestos a enfrentarse hasta las últimas consecuencias y en todo campo de batalla que se les pusiera enfrente. La Guerra de Corea había sido el primer conflicto más grave de la guerra y la cortina de hierro se cernía con más fuerza sobre el mundo, pero el peligro de una guerra nuclear era aún más latente ahora, por lo que nadie estaba seguro de cuándo se daría el primer ataque, pero sobre todo, quién sería el que iniciaría las hostilidades. El miedo de la guerra cubría con su manto al mundo, pero eso lo veremos en el próximo video. Actividad. Agrega las fechas vistas en este video a tu línea de tiempo. Recuerda que es una continuación de la línea, no hacer una nueva. Conjuntamente con tu apunte realiza un cuadro comparativo de los sistemas capitalista y socialista, en el que compares los aspectos económico, social y político de ambos sistemas. Recuerda que tu apunte no debe ser una transcripción del audio del video y que debes ilustrar todos tus trabajos. Por último, la respuesta a la pregunta del video anterior y la pregunta de esta ocasión. La pregunta del video anterior fue: ¿qué conquistador español se encargó de la conquista de Perú? Francisco Pizarro González fue el conquistador español encargado de la expedición a Perú en 1532, que culminó con la captura de Atahualpa, el líder inca, y el inicio de la colonización de Perú. Un dato curioso sobre Pizarro es que estaba emparentado lejanamente con Hernán Cortés, conquistador de México. La pregunta de esta ocasión es: ¿cuándo se realizó la última prueba atómica en el mundo? Te agradecemos infinitamente el apoyo que nos brindas, ya que gracias al apoyo de todos ustedes hemos llegado finalmente a la marca de los 2000 suscriptores y vamos por más. Pronto empezarán a haber sorpresas en nuestra comunidad. También te invitamos a que visites nuestros canales secundarios, Museando por la Ciudad, un canal dedicado a conocer México, y El Librero de Kerberos, canal con historias interesantes y misteriosas. Suscríbete a estos canales. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Esperamos que este video te haya gustado y si es así, dale pulgar arriba. Con eso nos ayudas a que nuestro contenido llegue a más personas y nos apoyas para seguir creando contenido. También te invitamos a suscribirte, compartir en tus redes, así como seguirnos en las nuestras. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Tenemos videos nuevos todas las semanas. Cada vez somos más a bordo de la máquina de la historia, así que no olvides acompañarnos. Por último, te decimos lo siguiente: Nos vemos en el camino de la máquina de la historia. ¡Hasta luego!